la pantalla. Sí se puede observar. Bien, nuevamente pues gracias por la moderación, Karen. Buenos días y buenos días con todos los presentes. Gracias de antemano también a la invitación de SOCIMES. Es una sociedad, digamos, muy fuerte que tuve la oportunidad de estar por ahí en su casa de estudios en el año 2020, en la primera AO que realizaron de manera presencial, justo antes de la pandemia, ¿no? Fue en el mes de febrero. Bien, sin más preámbulos, vamos a seguir con las sesiones que tiene preparado pues sus respectivos comités y consejos directivos de su sociedad. Y el tema que nos convoca hoy es búsqueda bibliográfica, ¿no? Conceptos claves que han decidido pues dividirlas en dos segmentos. Uno de las nociones teóricas, pero también va de la mano con una parte pues de conceptos que debemos tener presentes para que la parte práctica se nos facilite. Y la otra parte práctica que van a ver el día 15, ¿no? Estos son mis potenciales conflictos de interés, ya los mencionaron. Y bueno, vamos a empezar con esto. Siempre recordando que la ciencia pues debe ser colaborativa y por eso les regalo esta frase. La ciencia es un esfuerzo colaborativo que trasciende a los individuos. Como dijo Isaac Newton, si he visto más lejos es porque he estado sobre los hombros de gigantes. Al igual que en la medicina, la parte clínica asistencial, que también se necesita de recurso humano plural, mixto, diferentes profesionales para tener éxito en el tratamiento de un paciente, ¿no? Se necesita de enfermeras, de laboratorio clínico, incluso del personal técnico de enfermería, el médico per se, y también, pues, los internos, ¿no? Dependiendo del establecimiento y la categoría de las IPRES en las que estemos. En investigación científica también es así. Investigación científica es colaborativa y se necesitan también varios puntos de vista para lograr resolver una pregunta, una problemática del paciente, y el objetivo siempre va a ser desarrollar nuevas políticas que cambien o mejoren el manejo clínico de un paciente, ¿no? A través de las nuevas modificaciones de las guías de práctica clínica, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Y no podríamos lograr eso si solamente trabajamos en la mente de un investigador. Se necesitan también de varios especialistas en el área para lograr cambios. Y es por eso que una de las guías o las solicitudes obligatorias para aprobar una guía de práctica clínica siempre es un revisor metodológico o un revisor netamente de estrategias, un estadista, un clínico per se, un especialista en el área al menos, pero se juntan generalmente de varios clínicos que conocen varios del tema del manejo como tal ya en primera línea, y personas que son médicos o personal de ciencias de la salud que se ha dedicado netamente a la investigación. Bien, entonces hoy vamos a ver nociones generales y luego las pautas de búsqueda bibliográfica como tal. Entonces, para saber dónde estamos parados y el por qué hacemos búsqueda bibliográfica, porque bien podríamos encontrar, no sé, alguno de los artículos que nos llame el interés, como quizá muchos de nosotros empezamos, ¿no? El primer año de medicina digamos, en simulacros para hacer alguna redacción pequeñita o una carta al editor, que hacíamos pues buscar un tema de interés, buscar la bibliografía dentro de un artículo que nos parecía llamativo, y dentro de eso pues ir buscando o simplemente colocar todo el texto en la parte de PubMed y a ver lo que nos salía, ¿no? Sin filtros, sin tesauros, sin hacer una estrategia de búsqueda como tal. Y estábamos equivocados, pero ya más adelante nos dimos cuenta, ¿no? El por qué es importante hacer estrategias de búsqueda para tener un mejor filtro, para que no se nos escape aquellos trabajos de investigación que son importantes para nosotros, pero nuestro enfoque cambió cuando ya fuimos avanzando con los cursos de investigación un poquito más avanzados, o si en la parte de la universidad investigación continuó siendo aburrida cuando ustedes buscaron cursos por fuera o se integraron en su sociedad y vieron que había un mundo de investigación bonito más allá del mundo tenebroso, aburrido que nos pintaba la malla curricular de nuestras universidades, que en la mayoría lamentablemente pues falta mucho que mejorar para generar interés del alumno, ¿no?
Entonces, ahora vamos a tener los conceptos claves de cómo llegamos hasta esas estrategias de búsqueda y el por qué. Nosotros tenemos una pirámide de evidencia y también vamos a tener una pirámide de bases de datos que son importantes buscar, ¿no? Entonces vamos a tener que memorizar dos pirámides o al menos entenderlas para cuando nos crucemos sepamos el por qué están agrupadas y formadas de este modo. Ya. Acá tenemos una división justo acá debajo de revisiones sistemáticas que va a dividir entre estudios primarios y estudios secundarios. Entonces vamos a ir de menos a más en cuanto a las bases. ¿Por qué? Porque se necesitan de estos estudios primarios para poder seguir avanzando con las investigaciones, ¿no? Y conforme vamos avanzando, digamos que las investigaciones hacia la cúspide se vuelven un tanto más finas, un poco más, digamos, especializadas, un poquito más complejas, y el fin último va a ser que culminando todo este pilar de investigaciones, o pues estos diferentes diseños, tanto primarios, de ECAs para bajo primarios, ECAs secundarios, pues se logren cambios en la política de salud, ¿no? El fin es llegar a una conclusión y aportar a nuevos cambios de políticas que se van a ver reflejados en qué? En guías de práctica clínica. Entonces acá arriba debería estar las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, tenemos investigaciones in vitro que se comienzan a hacer en laboratorio, luego pues avanza más un poco la secuencia y tenemos investigaciones ya con animales también dentro de laboratorio. Luego surgen pues algunos conceptos, ideas o algunas hipótesis que el investigador dice, no, hay la necesidad de hacer esta investigación por esto, lo otro, lo otro. Entonces comienzan a soltarse ideas, opiniones, cartas al editor o editoriales per se, ¿no? Que son como comentarios a las revistas o invitar a otros investigadores a hacer investigación científica en ciertas áreas. Entonces, luego tenemos los reportes de casos clínicos, ¿no? Dentro de, no sé, lo que podemos visualizar entre las áreas, etcétera, son casos excepcionales, son un pequeño porcentaje que no enmarca una gran proporción de una patología per se, ¿no? Son casos pues que nos topamos una vez en las 500, por así decirlo, que solo se ve muy poquito en la área como para hacer un consenso y extrapolar a toda una población. Por ejemplo, te topas con un síndrome súper raro generado en una patología crónica, pero ese síndrome es tan extraño que no puedes extrapolar a toda la población que sufre una enfermedad común crónica general. Entonces se hace el reporte como reporte de caso clínico, ¿no? Y pues también se invita a estudiar más acerca de ello, etcétera, para ver quizá otras posibles relaciones con esa patología, etcétera. Pero son sencillos, se necesita pues la autorización del paciente, algunas cuestiones éticas, fotografías, etcétera, y es un reporte pues sencillo, generalmente de una página. Luego están los estudios transversales. ¿Quién no ha respondido a una encuesta de investigación ayudando a nuestros pares mayores o menores, ¿no? Que al menos en pandemia, como se limitó tanto la investigación de campo, hubieron un montón de encuestas que pues llegaron a través de nosotros por los grupos de WhatsApp, etcétera, y teníamos que responder encuestas, ¿no? Entonces los estudios transversales se enfocan en una línea temporal en un solo tiempo. Ejemplo, que solamente vas a responder una encuesta una sola vez, no te van a hacer seguimiento, no hay un antes, no hay un después, solamente en un mismo marco temporal se termina de recabar toda la información de un individuo para el estudio. Luego tenemos los casos y controles que sí se hacen seguimiento, ¿no? Y bueno, se dividen en dos grupos, etcétera. Y luego tenemos el tipo de corte, que puede ser corte prospectiva y corte retrospectiva, ¿no? Nos situamos en un marco temporal para dar seguimiento a una patología X, del presente hacia el futuro o del presente hacia el pasado para determinar quizá un brote, una causa de una patología X que suscitó en la actualidad y necesito entender, o el equipo investigador necesita entender, ¿no? Y luego tenemos a los estudios padres de todos los primarios, que es un poco más complicado, son los más caros, que se necesitan más grants, que por la pandemia y por todo lo que suscitó por
famoso caso de Vacuna Gate y con las investigaciones de los ECAs con Sinopharm en Perú, y también de las otras vacunas que estuvieron pues en evaluación en ese año, pues se limitó, las restricciones también aumentaron bastante, entonces ahora se han vuelto un poquito más exclusivas de las que ya eran. Entonces, los ECAs en cuanto al diseño son preciosos. Por ejemplo, tal cual el caso de pandemia. Se necesitó investigar la efectividad de una vacuna porque hubo mucho escepticismo en cuanto a la efectividad de las vacunas que estaban llegando del extranjero para aplicar como inmunización y fortalecer los anticuerpos de las personas para disminuir la mortalidad por COVID. Entonces se toma un grupo de personas, se hace la evaluación y un seguimiento en el tiempo y se tiene un equipo personal, un equipo médico, un seguro de vida de los pacientes que están participando, y es por ese seguro que se vuelve más costoso el estudio, porque un seguro vital de solo un individuo es muy costoso, imaginen todo un grupo de masa, y es por eso que se unen siempre con sociedades o entidades del extranjero que puedan financiar el estudio con grants, que los grants pues son sumas millonarias que ofrecen para los estudios y generalmente en estudios de investigación tops, ¿no? Entonces, ya se hace la investigación o también pues sale un nuevo fármaco, imaginemos, ¿no? Se crea dos grupos, un grupo que va a recibir el nuevo fármaco, el otro grupo que va a recibir la terapéutica habitual, se hace un seguimiento en el tiempo, etc. Entonces, sobre todo aumenta el costo por los seguros de vida y porque ya estamos haciendo estudios con individuos per se, ya en las últimas fases, porque ya se supone que investigamos todo esto. Bien, y luego tenemos los estudios que nos dan una sintaxis de los estudios primarios, ¿no? Inicialmente las revisiones sistemáticas comenzaron a formularse, a plantearse por Cochrane para dar una respuesta, una conclusión acerca de los ECAs. Principalmente cuando nacieron las revisiones sistemáticas o este tipo de diseño, se enfocaron netamente en los ECAs. Pero en la actualidad hay 20 tipos de diseños de revisiones sistemáticas que, de acuerdo al diseño que uno elige, etcétera, que hay en paraguas, con metaanálisis, sin metaanálisis, etcétera. Entonces, ahora ya se puede tomar las revisiones sistemáticas para dar conclusión en cualquier tipo de estudio, pero las que tienen más alto valor de evidencia y más alto valor de aporte, pues son las que están enfocadas en dar conclusiones y respuestas de ECAS, ¿no? Y bueno, después que tenemos las guías de práctica clínica. Dentro de las guías de práctica clínica se enfocan en responder preguntas acerca de una patología en específico, pero a su vez cada una de las preguntas tiene sus conclusiones y recaba revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas a su vez que recaba ECAS, ¿no? O algunas que si no se lograron encontrar los suficientes ECAS, pues recaba otros estudios de alta evidencia a nivel primario. Entonces, bien, vamos a ir avanzando. Y ahí, ¿cómo logramos publicar, llegar a estas distribuciones, ¿no? De investigación científica o publicar la evidencia científica? Pues imaginemos que Pepito, Josefita forman un grupo de trabajo de investigación, se unen a otros, están escribiendo todos felices su paper y llega el momento de publicar su trabajo de investigación, ¿no? Al igual que ellos, muchos investigadores, pues, ustedes con sus tesis, con sus artículos de metodología de investigación científica que se llevan en primeros años, etcétera, publican también sus trabajos, ¿no? Entonces, siempre luego el enfoque es publicarlo en una revista para dar a conocer a la sociedad y también a la sociedad científica sus nuevos hallazgos, ¿no? Entonces, publican en revistas y hay un sinfín de revistas científicas también a nivel mundial y estas revistas a su vez están enfocadas en las bases de datos o buscadores, ¿no? Y las bases de datos grandes que pueden ser PubMed, Scopus, Cielo, WALS, Embase, etc. Y generalmente ahora, si quieren clasificar a la categoría RENASIC de investigadores, pues se enfocan en Scopus y WALS. Entonces, esta es otra manera de ver los estudios o la división de estudios, así como lo vimos en la pirámide, primarios, secundarios. Aquí también podemos ver
primarios y los estudios secundarios al lado. Entonces, los estudios primarios tenemos los que sí hacen, digamos, tocan las variables de interés para poder modificarlas, etcétera, o se toca al individuo como tal y de acuerdo al tratamiento o no que se los dé puede cambiar para un lado o para el otro pues la respuesta final del estudio, y hablamos de los experimentales, ¿no? Donde hay mano del investigador acerca de el outcome principal que se quiere buscar, ¿no? Y donde no interfiere la mano del investigador y solamente se dedica a hacer un mero observacional y recaba información, pues son los estudios descriptivos como tal. Y si va a evaluar una relación entre variables, pues los analíticos, ¿no? Y tenemos los diferentes diseños. Y los estudios secundarios, pues que se enfocan en recabar conclusiones de los estudios primarios. A la cabeza, pues tenemos las revisiones sistemáticas, los scoping reviews, cuando son estudios, cuando no hay tantos estudios primarios o son insuficientes o tenemos 3, pero es interesante el tema, podemos hacer un scoping review en donde lamentablemente pues no se puede llegar al metaanálisis y da una conclusión. Y los estudios bibliométricos, que también están avanzando muchísimo en los últimos 2 años en Perú. Antes había muy pocos estudios bibliométricos, incluso ahora ya hay laboratorios y centros de investigación que se han incorporado en los grandes grupos de investigación para que tengan un grupo de investigación netamente de estudios bibliométricos, ¿no? Se enfocan en dar en estudiar toda la parte de bases de datos como tal, de, por ejemplo, estudios y trabajan acá bastante las estrategias de búsqueda, y puede tener una estrategia de búsqueda para estos estudios bibliométricos fácilmente unas 3, 4 páginas y darse toda una semana para desarrollar una estrategia de búsqueda, porque ellos logran pues una síntesis de la parte bibliométrica como tal, o sea, bibliografía de pues un tema en específico, ¿no? Y la parte bibliométrica, o sobre todo los estudios bibliométricos, dan una síntesis con lupa de las fórmulas bibliográficas o las estrategias bibliográficas que ellos quieren elaborar, ¿no? Por ejemplo, en Lima tenemos en la parte de USIL la unidad de UDI, que fue una de las primeras acá a nivel nacional, que es la unidad de bibliometría, liderada por el doctor Yosmel Pacheco. Y bueno, es un grande el doctor Yosmel, pero es bastante riguroso en cuanto a su staff, por eso no hay convocatorias públicas para pertenecer a su grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega ahí? Por recomendación. Por recomendación, entonces como que tú te acercas a los investigadores, te dejan pequeñas tareitas y vas cumpliendo, pues te suman un poquito más de tareas. Si sigues cumpliendo, pues poquito a poquito como que vas ganándote un piso. Bien, entonces ahora a ver una preguntita para ver si han estado atentos. ¿Cuál es el estudio primario con mayor nivel de evidencia para responder preguntas de intervención? Ejemplo, una pregunta de intervención, un nuevo fármaco, ¿no? Que sale de una patología X. Si se puede dar ese nuevo fármaco o no, o qué estudio yo elaboro para saber si es factible o no. Vamos a ver 3 segunditos. 3, 2, 1. Los ECAs, que estaban justamente en el nivel 1 de los estudios primarios, ¿no? Bien, ¿cuáles son los documentos entonces para tomar decisiones? A la cabeza, las guías de práctica clínica, ¿no? Porque ya rigen acerca de un tratamiento, una terapéutica, de una patología como tal. También hay los libros, consultas de cabecera, etcétera, pero si nos vamos por el nivel, por ejemplo, ya de trabajadores de salud o asistencial, de la parte MINSA de salud, por la parte de salud están las guías de práctica clínica elaboradas por GIETSI, que es un instituto de investigación de tecnologías sanitarias que elabora guías de práctica clínica por el Seguro Social de Salud. Y por la parte MINSA, pues, o si nos vamos por la parte del CIS, tenemos toda la normativa MINSA, que lamentablemente a algunas les falta actualización, pero también hay guías de práctica clínica que rigen, ¿no?, el manejo y las normas
en las que se basan. Si hay un problema legal, etcétera, un médico se puede avalar acerca de la norma técnica que se tenga del MINSA. Al igual que en salud, ustedes siguiendo su protocolo tal cual lo establecido, y aparte también se tiene en cuenta el punto de vista de la experiencia, en este caso del médico, o sea, de ustedes en algún momento, pero si van de la mano con los protocolos y siguiendo los pasos de sus principales normativas en el establecimiento en que trabajen, ya sea salud o MINSA, pues van a ganar sus batallas legales, que no falta y es el pan de cada día en la parte asistencial de medicina, y sobre todo si alguno de ustedes quiere ser ginecobstetra, ¿no? Ahí hay bastante problema legal también dentro de... Bien, luego otro estudio que nos sirve para responder o para tomar alguna decisión en caso no estén establecidas en las guías de práctica clínica, porque igual la ciencia y la investigación sigue avanzando día con día y no todas las preguntas están respondidas, porque se tratan pacientes y no se tratan enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué se dice eso? Porque ya hay muchas patologías conocidas, pero nosotros tenemos que individualizar al paciente, porque el paciente no está tal cual el libro. Tiene otras comorbilidades adicionales que no nos la detallan, ¿no? Por ejemplo, hay guías netamente para manejo de patologías cardíacas dentro de HTA, pero aparte de ese paciente, no sé, tiene una enfermedad autoinmune, está con desnutrición, tiene una depresión crónica, tiene complicaciones, no sé, de herpes, de una vacuna, etcétera. Y tiene muchas cositas adicionales que no nos la detallan, ¿no? Nos dicen, o no hay una fuente donde dice, paciente con tal patología, comorbilidades, tal, esta, hace esto. No, sino ahí va la disparticia clínica del médico de saber cómo manejar. Y es por eso que se enfoca de manera individualizada en el paciente, y las guías son eso, pues una guía, una orientación hacia el manejo de, pero también tenemos que tomar en cuenta las otras comorbilidades con las que pues tiene el paciente en esos momentos. Y que nos puede enfocar más adelante si en algún momento entramos en conflicto, pues las revisiones sistemáticas. Y bueno, entre estudios primarios, pues los ECAS, ¿no? A la cabeza para ayudarnos. ¿Cuál es el que nos toma más tiempo y que requiere más competencias para la guía de práctica clínica, o un poquito más complicados? Pues los ECAS como tal. Otra pregunta, ¿en qué evidencia deberían basarse las recomendaciones de una guía de práctica clínica? Ya vimos que las guías de práctica clínica en la pirámide estaban en el limbo, ¿no? Después de las revisiones sistemáticas. Y ya les solté la respuesta. Bien, entonces, como les había dicho, nosotros ya entendimos la pirámide de estudios. Ahora vamos a entender la pirámide de base de datos y ya luego como tal nos vamos a ir a ver las estrategias. ¿Por qué? Si nos enfocamos en tomar decisiones para, digamos, para un paciente, entonces, ¿cuáles creen que son los estudios que nos va a interesar más tener en nuestra bibliografía cuando estén elaborando su tesis, que nos va a aportar una mejor conclusión para el manejo de una patología, cualesquiera sea el tema de tesis que ustedes elijan, ¿no? Pues los ECAS a su cabeza, ¿no? Bienvenido sea si hay bastantes ECAS o si hay normativas de guías de práctica clínica que pueden sumar para su tesis o sus trabajos de investigación. Entonces, no es en vano el saber acerca de la organización de los estudios, tanto primarios y secundarios, y tampoco el saber acerca de la organización de las bases de datos. Entonces, nosotros tenemos esta pirámide de base de datos. A la base, al igual que la otra pirámide, pues de menos a más. Si se topan más adelante con estos tipos de bases de datos, mucho ojito, porque hay muchas revistas predadoras dentro de estas bases de datos. Predadoras igual a aquellos que no tienen la suficiente rigurosidad ética para publicar. Ejemplo, acá pueden haber estudios, perdón por la palabra, pero bien chafas, que pagan a una base o una editorial para que se publique su estudio y realmente pues no hubo revisión por pares, no hubo consistencias éticas para que ese trabajo pues sea publicado,
o cuando encuentran un trabajo de investigación que se presentó en la revista hoy y sale publicado mañana. Entonces, como que mucho ojito, uno duda, porque realmente los tiempos de publicar en bases de datos, sobre todo las de más alto impacto, te llevan meses. Te puede llevar 2, 3 meses, te puede llevar 6 meses, incluso te puede llevar 2 años. Entre la revisión por pares de editorial, etcétera, entre que te envíen observaciones, respondes observaciones y estés de un lado a otro. ¿Puede ser largo el proceso? Sí, puede ser largo el proceso. Entonces, ¿se necesita bastante paciencia? Sí. Todo no acaba cuando ya terminas tu investigación y ya la mandas a la revista y se va a publicar por orden de magia. No. Luego, si la revista está interesada en tu trabajo, envía esa investigación a unos revisores por pares, personas que publican bastante en el área, saben, conocen del tema, la parte metodológica, etcétera, que son investigadores del otro lado del mundo, y envían sus observaciones y te hacen una especie de rebote, ¿no? Tienes que subsanar sus observaciones. Si no estás de acuerdo con las observaciones, refutarlas, el por qué no, y todo con sustento bibliográfico, ¿no? Entonces, eso no pasa en esta revista. Y es por eso que en el año de agosto de 2022 hacia atrás, en retrospectiva, aún se seguían aceptando para categorías de investigadora RENASIC en bases de datos. Y es por eso que hubo bastante fábrica de fabricación de artículos científicos de muy mala calidad en el Perú. ¿Por qué? Porque llegar a un estatus de cierta categoría de investigador RENASIC acá en Perú, sobre todo en los centros de investigación, implica un bono. Cada publicación de artículo es un bono económico al investigador. Entonces hay mucho dinero detrás de el amor, entre comillas, a la ciencia, mal llamado amor a la ciencia por algunos pseudo investigadores. Entonces, por el hecho de obtener esos bonos y cierta categoría, prestigio, y pues solicitar por ahí un pago extra, un incentivo adicional, comenzaron a publicar en masa artículos aquí. Entonces, como ahora ya se quitó esto, ahora lo que está en boga a nivel mundial y con lo que se está batallando es la fábrica de manuscritos, donde, por ejemplo, salió un reportaje también en Panorama, liderado también por el doctor Percy Maita y el doctor Nahuel de científicos.p. Percy Maita, que es asesor de SOCIMEP, presidente de SOCIMEP, y el doctor Nahuel, que pues trabaja de manera independiente, es físico investigador del científicos.p, donde sacaron a relucir la fábrica de manuscritos, donde hay investigadores del otro lado del mundo que ya aseguraron una publicación en una base de datos de prestigio, pero para tener un ingreso económico extra dice, ya vamos a abrir un cupo de 2, 3 autores para que se sumen a la investigación y solamente que paguen. O sea, no hubo ningún aporte, no han cumplido con ningún criterio del autor basados en el ISMJ, pero les basta un pago sin conocer al autor para que se sumen y ya tengan su publicación. Pasa investigadores que pagan sus $1,500, sus $1,000 para pertenecer a un trabajo de investigación en Q1, trabajo que ni siquiera conocen, ni siquiera está en su idioma, y salieron también varios catedráticos de acá del Perú, de varias ciudades, cabezas de los cuerpos de investigación o de las unidades de investigación o vicerrectorados de universidades, que estaban, ejemplo, alguien de medicina en una investigación de ciencias naturales o ciencias sociales publicadas en chino o publicada pues en un idioma que ni en árabe, publicadas en un idioma o con coautores árabes o del otro lado del mundo que ni siquiera había como que interrelación o conexión entre ellos, ¿no? Entonces, pasa bastante acerca de mafias de manuscritos ahora. ¿Pasa? ¿Seguirá pasando? Sí, pero se está normando también. Hay un proyecto que se ha presentado en el Congreso donde de manera específica se busca que sea penalizado a nivel civil y con pena privativa de la libertad con no menos de 8 años de cárcel para estos tipos de estafa y que se tipifique como tal, ¿no? Un delito, estafa,
y donde pues el investigador, si recae en estas malas prácticas, pues aparte de la reparación civil como tal, de acuerdo a la magnitud de su falta, pues recaiga sobre él la pena privativa de la libertad. Entonces, el proyecto de ley dice que varía entre 8 meses a 8 años dependiendo del nivel de gravedad, ¿no? Quizá más adelante se apruebe, ojalá. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿dónde debemos enfocarnos en publicar o las bases de datos que nosotros debemos buscar para bibliografía? Mi recomendación es que sea de Cielo para arriba. ¿En Cielo también hay algunas revistas depredadoras? Sí, pero en menos porcentaje. Aquí también, incluso en las más altas, digamos, esferas de nivel de pirámide de base de datos, hay revistas, digamos, con malas prácticas éticas. Sí, pero es un porcentaje mínimo porque son más rigurosas. Aparte, son más costosas para el investigador, tienen mayor, digamos, perfil de seguridad, mayores filtros, etcétera. Pero siempre, como todo en la vida, todo se puede filtrar, pero es un mínimo porcentaje. A diferencia de acá, ¿no? Que cada uno no sabe con qué te topas. Bien, entonces, vamos a seguir avanzando. Ya, cuando nosotros, digamos, nos enfoquemos en un trabajo de investigación eh, y más adelante, digamos, vamos a investigar acerca, no sé, de patologías en pediátricos. Comenzamos a leer un artículo científico que nos llame la atención y dentro de ese puede ser el principal enfoque leer las características que cumpla un artículo en el que van a trabajar. Entonces, no solamente basta hacer su estrategia de búsqueda y luego que les bote un sinfín de resultados, sino de ver con qué artículos van a trabajar. Cada uno de los artículos que se va a incluir o no, desde la parte de la lectura por el resumen y abstract y los títulos, uno va leyendo y descartando, ¿no? Ok, mira, sí me interesa, tiene las características que yo busco, mira, tiene mi variable principal, la variable secundaria, habla de ellas y se relaciona con, no solamente se queden con todo lo que votan, porque luego va el segundo filtro después de la estrategia de búsqueda. Nos va a votar un montón de resultados, pero nosotros hacemos un primer filtro que es descarte por título y abstract o por TIAP. Entonces, de acuerdo, si no se relacionan las variables con el trabajo de investigación que ustedes están realizando, pues las van descartando en la primera fase, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener los artículos que ustedes elijan? Uno, que pertenezca a una revista que esté indizada en estas bases de datos, mínimamente por Cielo, puede ser PubMed, Scopus, Voz. Y generalmente en la información de las bases te dice, ¿no? Indizada a Cielo. Y por ejemplo, ahora la revista Médica Herediana ya fue incluida también al ranking de CIMAO porque ya la indizaron a Scopus. Todavía no tiene el cuartil como tal, se está voceando que podría ser una Q3, pero tiene que pasar un año de la incorporación de la revista para que ya se plasme el cuartil. ¿Puede ir cambiando y variando el cuartil? Sí. Una revista, por ejemplo, que este año 2024 es Q3, ¿puede pasar a ser Q2 el próximo año? Sí. Y también puede retroceder, puede ser Q4 el próximo año, sí. Depende del sector de impacto y las publicaciones que maneje la revista. Entonces, otra manera de buscar que esté indizada, si quieren mínimamente que esté en Scopus, en CIMAO pueden encontrar, colocan el nombre de la revista y les tiene que arrojar el resultado de la revista. Entonces, que sea artículo original, los trabajos que ustedes van a elegir para su trabajo de investigación y que sea una revista indizada. ¿Cuál es el buscador que nos da la lista de revistas depredadoras? Este buscador se van a Google o directamente por este enlace es en las listas que están dentro de las como 50.000 revistas depredadoras que dicen acá, ¿no? Potenciales revistas depredadoras y publicaciones depredadoras, ¿no? Entonces las pueden buscar en los enlaces de BuildList. ¿Cuáles son las revistas depredadoras que tienen malas prácticas éticas? O las pueden buscar también por base de datos o por nombre de revista o el nombre del artículo o el título del artículo como tal.
Entonces, siempre un artículo, un trabajo de investigación original, te tiene su título, dicen el encabezado artículo original, todos tienen un DUI, que es como el DNI del trabajo de investigación o la publicación científica. Están todos los autores con los potenciales conflictos de interés cada uno. El objetivo son claros, tienen sus resultados, tienen una cierta estructura. Hay otros, y aparte las bibliografías están bien como que enmarcadas de acuerdo a la aparición. En tiempos de pandemia, incluso hubieron trabajos de investigación que los ordenaban por orden alfabético. Después de un párrafo de 5 o 6 líneas iba solamente una sola cita bibliográfica. Hubieron cosas muy vergonzosas que se tomaron para exposiciones públicas en Lima, por el MINSA, por allá. Si encuentran por bloopers en YouTube, pueden encontrarlos. Por ejemplo, de hidroxicloroquina, revistas sumamente vergonzosas que publicaron esos artículos que se tomaron todavía como ejemplo, ¿no? La ivermectina también. Bien, entonces ahora vamos a entrar a búsqueda bibliográfica, ya conociendo un poquito el marco teórico. Entonces, teníamos estas bases de datos. En PubMed es un buscador gratuito, es el más usado por nosotros, a libre alcance. Se aloja el mayor número de revistas. Dentro de PubMed también tenemos las revistas de Medline y es gratuito, ¿no? Lo que más nos interesa acá es que es gratis, todos podemos acceder y nos arroja un muy buen número de resultados y es uno de los principales